Vamos. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. Vamos. Sí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El libro de Isaías, capítulo 35, versículo 1 dice, me gusta como inicia: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Dice, ellos verán, escuche, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con ¿qué? Con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en ¿qué? En estanque, y el sequedad en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada. Mire, todo esto es profético. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y vendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Padre, permítanos en esta mañana, junto con tu pueblo, con tu iglesia, disfrutar de la bendición de tu sabiduría. Permítanos, precioso Espíritu Santo, disfrutar de tu presencia ministrando este mensaje. Que cada corazón que está presente y aquellos que van a mirar y a escuchar esta palabra, Señor, ellos también sean ministrados al recibirla y al escucharla. Y los que estamos aquí en este lugar, Señor, benditos de Jehová, sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo derramado en este lugar. Y que la gracia del Padre sea sobre cada corazón, en el nombre de Jesús. Padre, toda gloria, toda honra y toda alabanza sea solamente para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un gran contraste entre el capítulo 35 y el 34. Hay un contraste, cambia la cara de todo. En el capítulo 34 de Isaías, allí habla de un juicio, habla de un juicio de Dios, la ira de Jehová derramada sobre las naciones.
Miramos aquí que Dios había desatado su ira sobre su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el pueblo venía de pecado en pecado. El pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Aquellos que Dios un día rescató, se perdieron, se quedaron en el desierto, pero hubo una descendencia allí. Y nos damos cuenta que el profeta Isaías comienza a mostrarnos a través de la palabra de Dios lo que Dios mismo le reveló, que hay un futuro totalmente diferente para aquellos que quieren volver su mirada al Señor. Y entonces nos damos cuenta que el Señor había permitido que el pueblo de Israel estuviera en una esclavitud, bajo un yugo, porque ellos lo buscaron. Pero como Dios es misericordioso, amén, Dios ama su pueblo, su creación. Dios tiene misericordia de aquellos que tienen misericordia. A Él le plació redimirnos, rescatarnos, pero proyectarnos a un futuro glorioso. Por eso hoy quiero hablarles de la gracia del Padre. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es un don que ninguno de los que estamos aquí no lo merecemos. Amén. O alguien puede decir, es que yo me merezco todo esto. La gracia es un don inmerecido. Esa es la gracia de Dios, pero que a Dios le ha placido de derramarla, desatarla sobre sus hijos, que es otra cosa. La gracia de Dios, la gracia del Padre, desatada sobre su iglesia, sobre su pueblo. En este contraste nos damos cuenta que hay unas cosas muy importantes en este capítulo 35. Del versículo 1 al 2 nos damos cuenta del florecimiento y la gran fertilidad de la tierra. Hay algo totalmente diferente. Lo seco, transformado, cambiado en grandes fuentes. Y ya desde el versículo 3 y 4 hay un profeta que en el nombre de Dios le dice, anima a aquellos que están débiles y apocados a levantarse en el nombre del Señor. Tiene una grande enseñanza este capítulo 35 para que usted en su casa lo estudie. Ya desde el versículo 8 y 10 nos presenta la construcción de algo hermoso que trae prosperidad en todo, y es la construcción de un camino de santidad. Ese camino de santidad que lleva al pueblo a la prosperidad. ¿Cuántos lo creen? Es que la prosperidad para su pueblo es a través de la santidad, porque sin santidad no lo podemos ver a Él. Si no vemos a Dios, si no percibimos, si no sabe, si Dios no está ahí, no hay prosperidad. La prosperidad no es traiga 10 millones, 100 millones y usted va a prosperar. Y pórtese como usted quiera. O haga este pacto, traiga dinero. No, la prosperidad depende de la santidad de la persona. No estoy diciendo con esto que no hay que bendecir la casa de Dios, hay que bendecirla. Como David dijo, de acuerdo a lo que Dios me da, así mismo yo llevo a la casa del Señor. No sé cuánto le dé el Señor a usted, pero de acuerdo a lo que Dios ha hecho con usted, así mismo usted debe hacer con la casa de Dios. Jesús dijo algo muy importante. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del versículo 33, Jesús nos dice que todos vamos a tener aflicción. Amén. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos sufrido, hemos pasado por aflicciones. Pero hay algo importante, y es que Jesús dice, yo ya vencí esa aflicción. Pero lo que sí nos confirma Él es que todos vamos a vivir aflicciones. Por eso no podemos quejarnos, no debemos quejarnos cuando se está viviendo un momento difícil de aflicción, porque Jesús lo dijo, van a tener aflicción. Va a haber momentos de aflicción. Todos lo van a vivir, desde que sean mis hijos, todos van a vivir esos tiempos de aflicción. Pero yo ya vencí toda aflicción del mundo, dice el Señor.
Por eso hoy quiero invitarle para que miremos en esta mañana la gracia del Padre. La gracia del Padre dice, lo primero que dice el Señor es, yo voy a convertir, el versículo 1 dice que se van a alegrar el desierto y la soledad. El yermo, ¿qué es yermo? Yermo, el Señor habla, es un terreno que no tiene vegetación, un terreno que jamás ha sido cultivado, como lo que usted mira ahí. Ahí lo que hay es hierba, lo que hay es maleza, jamás ha sido cultivado. Ese es el yermo, pero dice el Señor que se va a alegrar. Escuche, uno dice, pero ¿cómo Dios va a decirnos eso? Que se va a alegrar el desierto, que aún nos vamos a alegrar en el desierto, que aún donde no haya nada, también se puede tener alegría. Aún en medio de la soledad, dice, todo esto se va a alegrar. Todo esto yo voy a hacer que se alegre. Cuando el hombre no se alegra en el desierto, cuando el hombre ve que no hay vegetación, no hay nada, no tiene nada para su futuro, no tiene nada para su presente, no hay nada allí y aún está en medio de la soledad. Cuando el hombre está afligido, el hombre está desanimado, el hombre está triste, yo voy a hacer que se alegre, dice el Señor. Pero decimos, ¿por qué Dios está diciendo que va a hacer que se alegre? ¿Por qué nos vamos a alegrar? Porque dice el Señor, lo primero es que Él va a convertir el desierto en un paraíso. Escucha, iglesia, ese desierto que está viviendo usted en este momento, alguien puede estar viviendo un desierto. Desierto es un problema de aflicción. Desierto es un problema que le ha sido imposible o que le ve imposible para solucionarlo. Y Dios dice, yo en medio de ese desierto, yo voy a convertirlo en un paraíso. El salmista en el Salmo 68, en el versículo 6, dice que Dios saca a los cautivos a la prosperidad. Escuche. Dios saca los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Mire la gran diferencia. ¿Por qué Dios dice que el desierto, la soledad y el yermo se van a alegrar? Y Él dice, porque es que yo lo convierto todo, yo lo cambio todo. Yo cambio ese lamento en danza, en gozo, en alegría. Es que yo soy el que cambio todo. Esa tristeza la cambio por gozo. El comerciante, un comerciante, Dios diciendo, ¿sabe qué? Le voy a cambiar esa tristeza, se la voy a cambiar por gozo. ¿Sabe que esa enfermedad se la voy a cambiar por sanidad? ¿Sabe que esa ruina, esa pobreza, esa deuda se la voy a cambiar por prosperidad? ¿Sabe que esa soledad yo se la voy a cambiar por multitudes, por multiplicación? Dios haciendo negocio. Si yo me parara en ese momento y le dijera, no soy Dios, soy un hijo de Dios, pero le dijera, este billete de 50,000 se lo cambio por uno de 1,000. Eso es, hermano, coger la bendición. ¿O es que vamos a perder con Dios? Nadie pierde con Dios, porque con Cristo somos más que vencedores. Nadie va a perder con Dios, hermano. Ese es el negocio que Dios nos propone. ¿Será que Dios quiere tumbarnos? Diciendo Él, cambio billetes de 50 por de 2,000, por de 1,000. Pero no billetes falsos, sino originales, buenos. Dios está diciendo eso. Yo voy a cambiarles todo esto. Yo voy a sacarlos. Yo voy a sacarlos de allí. Un desierto vivido lo voy a convertir en tierra fértil, diciendo el Señor. Esa es la gracia de Dios. Yo voy a convertir ese desierto en un estanque. Yo voy a convertir esa sequedad, lo voy a convertir en un paraíso. Dios diciéndole, hijo, ¿quiere que hagamos este negocio? ¿Quiere que le saque de allí de la soledad, le saque acá a la alegría, al gozo? ¿Quiere que lo saque de la aflicción? ¿Quiere que lo saque del desánimo? Esos son los negocios que Dios propone a su iglesia. Y la iglesia
o lo toma o lo deja. Por eso la iglesia tiene que aprender a hablar, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay que aprender a hablar, es la palabra de Dios, declarar la palabra del Señor. Cuando Dios me dice todo esto, que Él cambia el desierto, lo cambia en un paraíso, que Él lo puede hacer, para Él no hay nada imposible, estábamos cantando. Cuando Dios me dice esto, entonces yo comienzo a declarar, yo soy tierra fértil. ¿Cuántos lo declaran? Yo soy una tierra productiva, soy una tierra próspera. Me gustó algo que fuimos a visitar a una hermana de la iglesia, porque nosotros visitamos, quiero decirle. Fuimos a visitar a una hermana y ella dijo, un día decidí escribir esto: en esta casa todo está bien. Tan mentirosa la señora. En esta casa todo está bien. Alguien podría decir, mentirosa la hermanita. No, es que si Cristo está allí gobernando esa casa, todo está bien, porque Jehová es mi pastor y nada me puede faltar. Dale ese aplauso al Rey. En esta casa todo está bien. Es lo contrario de lo que dicen algunos. En esta casa es un caos, esta casa es una guerra, esta casa es un desespero. Yo quisiera salir corriendo, yo no quisiera volver a la casa, yo quiero que se anochezca para acostarme y dormir. Mentira, porque es dormilón o dormilona, por eso es que hablo así. Pero mire lo contrario de decir, en esta casa todo está bien. Y no es el cuentico del pibe, todo bien, todo bien, todo bien, no. Es que sí, de verdad está bien cuando Dios habita en esa casa. Amén. Cuando Dios habita en esa casa, entonces Dios hace eso. Pero ¿por qué Israel estaba viviendo un desierto? ¿Por qué Israel estaba viendo que todos los pastos estaban secos? Ay, es que el fenómeno del niño, ¿qué tal? No, Israel había entrado en el pecado. Israel estaba desobedeciendo al Señor. Y cuando Dios dijo, voy a sacar a mi pueblo, lo voy a hacer libre del ejército de Siria, ahí sí pueden mirar que el desierto se convierte en un paraíso. Iglesia, voy a decirle algo. Cuando el pueblo de Dios persiste en la cautividad, es muy difícil que pueda mirar el paraíso. Iglesia, cuando los hijos de Dios, ¿dónde estamos los hijos de Dios? Cuando los hijos de Dios decimos no a la cautividad, no a la esclavitud del pasado, cuando los hijos de Dios decimos no a Sodoma, no a Egipto, no a esto, sino a Sión, no al pecado, no más a la esclavitud, entonces podemos ver la gracia, la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, nuestra descendencia, en el nombre de Jesús. El pueblo estaba cautivo, hermano. Hasta no ser libre Israel del ejército de Siria, no se dieron cuenta, o Dios no se glorificó allí en la prosperidad. El pueblo cristiano, nosotros como hijos de Dios debemos tener mucho cuidado de no vivir en la cautividad de las tinieblas. Ojo con la mentira, no vivir cautivo de la mentira. Ojo con el orgullo, no vivir cautivo del orgullo y la vanidad. Ojo con la soberbia, no vivir cautivo de la soberbia. Ojo con esos negocios así torcidos, que no se debe vivir con ese tipo de negocios. Ojo con todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios. Tener cuidado de eso, porque entonces se vuelve nuevamente a la esclavitud, y estando en la esclavitud muy difícilmente Dios nos convierte. No es porque Él no pueda, sino que Él no lo hace por encima de nosotros. Nosotros somos los que permitimos con nuestro comportamiento si queremos vivir en estanques, en manantiales, o queremos vivir en sequedad.
Dios está hablando a su iglesia en esta mañana, hablándole al pueblo, diciendo la importancia, hablando de la importancia de la visión que Dios tiene para su iglesia. La visión de Dios, el anhelo de Dios, que el pueblo salga de la cautividad para que sea derramada de su gracia sobre la iglesia. El anhelo de Dios, el deseo que está en el corazón del Señor, es que la iglesia aprenda a ver la manifestación de su gracia. Escuchen, nosotros debemos aprender a vivir la manifestación de su gloria, de su gracia, para salir de esa sequedad. Dios no es que no quiera, Dios no hace acepción de personas, dice la palabra, para nada. Dios nos da a todos, Dios quiere bendecirnos a todos, pero es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a probarnos a sí mismo. Es necesario que la iglesia comience a vivir en la manifestación de la gracia del Padre. Lo segundo, dice en ese versículo 3 y 4 de Isaías, dice: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Dios trae esfuerzo y fortaleza para cada uno de nosotros. La palabra de ese profeta Isaías es una palabra de ánimo. El apóstol Pablo dice que nosotros, los que somos fuertes, ¿cuántos fuertes en el Señor estamos? Fortalecidos en Dios, debemos ayudar a los más débiles. Y ahora Isaías diciendo aquí: hay que fortalecer, hay que ayudarle a aquellos que están con manos cansadas y afirmarles sus rodillas endebles. Hay que apoyarlos, hay que orar, hay que ayudarlos, hay que respaldarlos, porque es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia. La iglesia tiene que dejar salir del egoísmo. Ese video que nos presentaron inicialmente, de pronto espiritualizamos todo y nos olvidamos que también somos cuerpo. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. A mí me preguntaba una persona de cierta denominación, porque vio que el día que Colombia ganó este último partido, me senté muy juicioso a verme el partido de Colombia y me dijo: pastor, ¿para ustedes no es pecado ver fútbol? Dije: yo no sé para quién, pero para mí no, a mí me gusta jugarlo también. Es que allá donde yo estoy, el pastor dice que eso es del diablo, que es pecado mirar uno fútbol. Le dije: ¿sabe cómo es pecado? Pecado es cuando usted tiene un compromiso con la obra de Dios. Tiene un compromiso y usted deja ese compromiso por sentarse a ver un partido de fútbol. Eso sí es pecado. Amén. Pecado es llamar allá a la empresa: jefe, estoy enfermo, para poderse ver el partido de fútbol. Eso sí es pecado. Pecado porque está mintiendo. Entonces, hay personas débiles, pero bajo la poderosa palabra de Dios podemos ayudarlos a ellos también. Lo que el profeta estaba diciendo es: ayuden a aquellos que están desanimados. Ayuden a aquellos que su corazón está apocado, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere congregarse. Ayúdelos a ellos también. No los desanime más. O viene y dice: no, lo que pasa es que, hermano, ya el pastor no me cae muy bien, el pastor ya no va a crecer más. Yo tenía la esperanza que creciera. Llevo 5, 8, 10 años con él y lo mismo, cada día antes lo veo más pequeño y ya no me cae bien. Y entonces el otro que le ayuda a ese desánimo le dice: es verdad, yo considero que 10 centímetros ha bajado de estatura. Ayudemos, animemos. Cuando alguien esté desanimado, hermano, que no quiera leer la Biblia, que no quiere orar, hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo.
Si está desanimado, si su corazón está apocado, ya no quiere saber ni de Dios, hay que ayudarle, hay que animarlo. Pero no decirle, hermano, yo estoy como pensando lo mismo que usted. Estoy como en las mismas. Y sabe que cuando nosotros ayudamos a aquellos débiles, escuche, los intercesores. ¿Cuántos intercesores estamos aquí? Hernán, mire, párese, hermano. Voy a hacer la misma pregunta. Coloque eso, párese de frente. ¿Cuántos intercesores estamos aquí? Mire, todos ellos. A las 7, bueno, eso está bien. Démosle un aplauso a Dios, claro, hermano. Así es que se hacen discípulos. ¿Y usted cree, Hernán, que ellos le van a mentir? ¿No van a estar a las 7? Sí, claro. Ellos ya dijeron que sí, que amén. Allá ustedes. Ustedes dijeron que amén. Pertenecen al equipo de intercesores. Cuando los paramos en la brecha, el Señor dice, es que busqué siquiera uno que hiciera vallado, que se parara en favor de mi pueblo, en favor de aquel que está débil, en favor de aquel que no consigue trabajo, en favor de aquel que está suplicándole a Dios para restaurar su casa, para restaurar su cuerpo, para que haya sanidad. Busqué uno que se parara en la brecha, en favor de ese hogar que se está destruyendo, pero no lo hallé, dice el Señor. Entonces aquí la congregación está diciendo, ¿cómo que no, Señor? Si aquí estamos, como dijo Samuel, heme aquí, envíame a mí, Señor. Amén. Bueno, los intercesores, ¿dónde están? No se me asusten, hermano. No se asusten. Y yo estoy que tiemblo aquí, hermano. Los intercesores tienen que pararse en la brecha y decir, aquí estoy, heme aquí, Señor. Yo voy a orar por esa muchacha que quiere casarse. Yo voy a orar por ese muchacho que quiere casarse. Yo voy a orar por esa mujer que se quiere divorciar, para que no se vaya a divorciar. No para que se separe, para que no se vaya a divorciar. Hay que pararse en la brecha en favor. Escuche esto, porque es que hay gente que se para en la brecha, es en contra. No, es en favor de un pueblo que lo necesita. Cuando usted va donde alguien a que le haga un favor, no es para que no se lo haga o para que le haga un mal, es para que le haga un favor, un bien. Lo que Dios está diciendo, párense para hacer un bien a esta nación, a este pueblo que lo necesita. Eso es ayudar a los que están con manos débiles, con rodillas endebles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, en la manifestación de la gracia del Padre, Dios trae fortaleza, Dios trae esfuerzo para nuestras almas. Eso es lo que dice el Señor. Y viene con algo hermoso que dice ahí mismo en ese texto, en el versículo 4. En el versículo 4 dice el Señor, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí viene vuestro Dios, viene con retribución. ¿Con qué viene el Señor? Con pago, y Dios mismo vendrá y los salvará. ¿Sabe que hay un pago de Dios? Tanto para el corazón apocado, el que tiene rodillas endebles, como para aquel que se para en la brecha en favor del otro. Hay una retribución de parte del Señor. Hay un pago de parte de Dios para aquellos que lo hacen. Entonces yo le invito para que entre a esta empresa. ¿Cuántos quieren entrar a esta empresa de la oración, de la intercesión? Hay un pago. ¿Usted está necesitando una paga? Estamos necesitando que el Señor nos pague, y Él nos paga. Y el mejor patrón se llama Dios. Él nos paga todo, Él nos da todo. Con Él no hay pérdida. A Él no hay necesidad de demandarlo para que pague. Él paga, nos da más aún de lo que nos merecemos. Por eso hay un pago, hay una retribución de parte del Señor para aquellos que están atentos a ayudar a los que tienen manos cansadas y rodillas endebles. Dice en ese versículo 7, el lugar seco
se convertirá en ¿qué? En estanque. ¿Lo tienen ahí? Léalo, por favor. ¿Trajo Biblia? ¿Sí? ¿Trajo celular? Pero que tenga la Biblia, pero que no se vaya a poner a chatear aquí. Si usted se pone a chatear aquí, peligroso, se le puede quemar ese celular. Usted verá. No, mentiras. A ese pastor no vuelvo, ya me está maldiciendo el celular. Si tiene la Biblia ahí, en su celular, abra el celular. Pero lea la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Y la va a leer con inteligencia, con sabiduría del Padre. Dice, el lugar seco se convertirá en estanque. Y el sequedal en manaderos de ¿qué? De aguas. Mire, eso seco, que hay seco en su vida. Y no estoy hablando en el cuerpo ni nada de esto. Estoy hablando en la parte espiritual. Le hablo también en la parte, en lo económico, en la prosperidad. Dios dice que Él va a hacer eso, que la gracia de Dios va a hacer que eso seco se convierta en estanque, ese manantial de aguas. Mire, este lugar, Peniel, se ha sostenido por Dios. Estas plantas se han sostenido por Dios a través de un manantial que hay aquí y un manantial que hay aquí enseguida, que bendigo a esa señora en el nombre de Jesús, nos regala parte de esa agua para poder sostener todo esto. Si no existiese ese manantial y es tan pequeñito, no sé, yo creo que aquí hay Hernán con usted estuvimos trabajando en ese hueco, ¿cierto? ¿Quién más estuvo trabajando allí? Mi hermano Víctor, Mardoqueo, ¿quién más estuvo? Hermano Neiro. Cuando nosotros encontramos a 1 metro y medio, ya teníamos indicios de que ahí estaba el agua. Pero cuando vimos el manantial, ¿cuál fue el manantial? Cuando metimos nosotros la barra, alguien la metió, para no decir el pastor, todo él lo ha hecho. No, alguien lo metió, alguien metió la barra, no el pastor estaba ahí, sí. Yo estaba intercediendo. Metió la barra, salió un chorro así de agua. Haga de cuenta como cuando un niño muy pequeñito se orina y tira el chorro bien alto. ¿Serio? ¿Sabe qué? Ese manantial tan pequeño, Dios lo ha usado para sostener, y eso que usted no ha ido abajo, la cantidad de plantas que tenemos acá. Y allí sucede lo mismo, allí hay un manantial. Lo seco, esto un día estuvo así. Lo seco, Dios lo convierte en un manantial. Aquello que está seco en su vida, he escuchado esto. Yo, como dijo Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? No me faltó el sombrero pero le digo algo. De pronto algunos o algunas han dicho, yo no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Pero voy a decirle, si está seco ese amor allí, Dios va a convertir esa sequedad en un manantial donde van a brotar ríos de agua viva. El amor de Dios va a comenzar a fluir en su corazón también. ¿Qué hay seco en su vida? La esperanza. Todo lo que yo emprendo se acaba. Como al pastor que le entregaron una iglesia con 200 miembros, llegó, lugar propio y todo, y comenzó el hombre a trabajar
Se le fueron 10, se le fueron 20 y trabaje y cada día se salía la gente y a lo último quedó solo y su oración es: Señor, he acabado tu obra. Ya está completa tu obra, Señor, he acabado tu obra. No es eso. Hay que saber que Dios convierte lo seco. Si a Dios le place hacer que aquí salga un árbol, Él lo hace. ¿Y qué? Como le dijo Jesús a los discípulos: ¿y qué de ustedes? Ay, señores, que ese se le está recostando mucho en el pecho. Está muy lambón con ustedes, Jesús. ¿Y qué de usted? ¿Qué pasa? Si Dios hace las cosas como a Él le place, como Él quiere. Por eso tengamos cuidado. Señor, haga que ese sinvergüenza de mi marido, tráigalo molido, tráigalo arrodillado a mis pies, como si fuera un dios o una diosa. Tráigalo así, ojalá con un brazo torcido. Y Dios diciendo: hijo o hija, ¿quién es usted para que me dé órdenes a mí? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle a Dios: hágalo de esta manera? El barro, dice el apóstol Pablo, el barro no le puede decir al alfarero cómo hacer la vasija. Es el alfarero el que tiene la autoridad para hacer la vasija como a él le place. Es el alfarero el que hace de su vida y de mi vida como a él le place, no como yo diga. Señor, haz que mi mujer, cuando yo llegue, una de las señales, Señor, como yo soy muy espiritual, cuando yo llegue allá, la señal es que si ella todavía me ama, cuando yo vaya a la puerta, vaya a abrir la puerta, ella me la abra. Y cuando yo vaya a entrar, una alfombra ahí tirada y yo pasar por ahí. Y que ella llegue y me quite los zapatos. Y que ella me coloque las chanclas. Así sí me daré cuenta que ella me ama todavía. Dios diciendo: fantasías no doy, no acepto. Váyase a buscar un cuento de vaqueros si quiere eso para su vida. A Dios no se le dan órdenes. Dígale a la persona que tiene a su lado: a Dios no se le dan órdenes. La gracia de Dios es algo que usted ni yo nos merecemos, pero que a Dios le ha placido decir: esa ruina se la voy a cambiar por prosperidad. Cuando buscaba prestado a toda hora, ahora van a buscarlo para que le presten, no para que le pague. Oiga, es para que le presten, no para que pague. Lo van a buscar. Naciones vendrán a ti, dice el Señor. Son naciones, gente que aún no te conoce vendrán a ti, dice el Señor. A causa de mi palabra, dice Dios. Porque es Dios el que lo hace todo bien. Yo sé que Dios está ministrando nuestro corazón, pero quiero terminar con esto. Versículo 8 y 10, acompáñeme por favor. Y habrá allí calzada y camino será llamado camino de, eso es lo que más me agrada a mí, camino de santidad. Mire, cuando nosotros, dice el Señor que del pecado va a cambiar el pecado por santidad. ¿Negociamos con Dios? ¿Le gusta? ¿Alguien quiere negociar el pecado o está muy amañado allí? Dígame los que están amañados en el pecado, no, yo voy a cambiar el deleite de la carne por el del espíritu. ¿Alguien quiere cambiar el deleite de la carne por el deleite del espíritu? Los espirituales decimos amén. Vamos a cambiarlo. Y Dios dice: yo voy a cambiar ese camino de pecado, lo llevo a camino de santidad.
Y Dios cambiando ese camino, el camino real que Dios ha preparado para su iglesia es el camino de santidad. No son como la canción esa que los caminos de la vida. Es el camino de santidad de Dios. Y dice, y allí habrá calzada y camino, será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en ese camino, escuche, léalo, termínelo. Léalo. Por torpe que sea que, no se extraviará. Por muy torpe que sea, otra versión dice, por muy tonto que sea, no se va a extraviar. ¿Pero por qué? Porque es el camino de Dios, no es el camino del hombre. Entonces, en conclusión, la gracia del Padre hace que cambie el camino del hombre de maldición por el camino de Dios de santidad en bendición. Amén. Coloque sobre sus pies, por favor. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos!